Tome su lugar, gracias. Bueno, iniciamos este año abordando esta carta a Santiago. Hemos ya dado la introducción. Y bueno, Santiago en su carta es muy tajante al inicio. Él habla directamente, específicamente, de las pruebas, de las adversidades. En el versículo 2, en el versículo 1 él se presenta y dice a quién va dirigido a esta carta, y en el versículo 2 inmediatamente dice que los hermanos deben tener sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Y después dice el motivo, fue lo que leímos la semana pasada. El motivo es que la prueba trae paciencia al cristiano, trae sabiduría, y el Señor quiere una obra cabal y completa en nosotros. Hoy, esta porción, esta unidad de pensamiento que hemos leído, esta porción, estos versículos, hablan específicamente de la palabra. Inicia en el versículo 12 diciendo: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Inicia esta porción dando una promesa a Santiago, a los oyentes, a los hermanos que están dispersos, a los judíos que se habían vuelto al cristianismo y que vivían en pruebas, vivían en adversidad. Y evidentemente la primera de ellas es que ya no estaban ellos en Jerusalén, en su ciudad natal, por decirlo así. Ellos estaban dispersos a causa de la fe. Lo vimos la semana pasada también. El capítulo 12 de Hechos describe la persecución que inicia Herodes Agripa, Herodes el Grande, perdón, es Herodes Agripa, corrijo. Él inició la persecución, dio muerte a Jacobo, el hermano de Juan, e inicia la persecución de los cristianos. Entonces, estaban dispersos en diferentes lugares. Y eso en sí, hermanos, ya era una adversidad para ellos. En esta porción que leímos, ahora les da una promesa muy clara. Esta enseñanza lleva por título La palabra que salva el alma. Y es la palabra a la que hace alusión Santiago en estos versículos, en los cuales estaremos meditando. El primer punto es resistiendo la tentación hasta el final. Versículo 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, resistirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago está expresando ahora algo muy puntual referente a la tentación. Es necesario recordar que la palabra prueba y la palabra tentación tienen la misma raíz griega. Hay una adversidad, puedo decirlo así, pero vamos a ver específicamente cuál es la diferencia entre la prueba y la tentación. Santiago dice que bendecido, favorecido por Dios, dichoso es aquel que soporta la tentación, porque esta persona recibirá la corona de vida. Ahora, es necesario recordar, o es necesario puntualizar, que la semana pasada hablamos de la adversidad, ahora estamos hablando de la tentación. Es algo que el cristiano no está exento: la adversidad y la tentación. El cristiano todos los días está expuesto a la tentación. Podemos o no tener adversidad en la vida, podemos o no tener tentación, pero es algo que forma parte de la vida del cristiano.
Un verdadero cristiano va a tener adversidad y va a tener tentación. Ahora, ¿por qué Santiago, después de hablar de la adversidad, ahora habla de la tentación? Bueno, es muy sencillo, porque en medio de la adversidad, en medio de la prueba, el creyente es tentado para caer en pecado. Por eso ahora Santiago introduce la idea de la tentación, porque en medio de la prueba el creyente se desanima, es vulnerable. Hermanos, aún podemos verlo físicamente. Cuando tenemos algún padecimiento físico, nuestro estado de ánimo no es el mismo. Nuestros pensamientos no son los mismos. La adversidad, cuando viene a la vida del cristiano, cambia literalmente el estado de ánimo. Eso es una verdad. No somos los mismos cuando estamos completos, cuando tenemos todo, por decirlo así, o cuando creemos tener todo, o cuando tenemos lo que queremos. Nuestro estado de ánimo cambia. Así que el cristiano, en medio de la adversidad, es más vulnerable a la tentación, es más vulnerable a tomar decisiones equivocadas, es más vulnerable a ceder al pecado. ¿Qué es la tentación? Bueno, es la antesala al pecado, es aquella situación en la que el creyente es probado precisamente para manifestar su fidelidad a Dios. Y ante esta tentación, hermanos, cada hombre, cada mujer es responsable delante de Dios. Escuche lo que dice Mateo 12:36. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. El cristiano es expuesto a la tentación, y desde luego que la palabra nos instruye cómo proceder delante de la tentación, que es lo que estamos estudiando hoy. Pero ante esa decisión, cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios. Somos responsables. No hay culpa del pecado que quede fuera del hombre. El hombre y la mujer somos responsables de nuestras decisiones. El hombre es probado y ante esa situación responde de dos maneras: u obedece la verdad, los mandamientos, u obedece a sus malos deseos del corazón. Ahora, tengamos en cuenta, hermanos, que cuando estamos expuestos a la adversidad, no siempre son situaciones agradables o puedo decir que están dentro de nuestro control. La gente también peca contra nosotros. Yo quiero poner un ejemplo. Tal vez si usted es víctima de algún robo, es evidente que esa persona está pecando contra usted. Pero el texto nos enseña que aún en medio de la adversidad, nosotros tenemos la responsabilidad de responder sabiamente. En otras palabras, usted y yo, sin importar la adversidad o la prueba o la tentación, usted y yo no debemos responder pecaminosamente. Ese es el punto. Coloquialmente, si a usted le hablan con groserías,
Usted no puede responder con una grosería. Eso es responder pecaminosamente, para que quede más clara la ilustración. Bueno, en este proceso, el creyente es tentado, es lo que enseña la palabra. Ahora, esta corona de vida, Dios la ha prometido, dice el texto, a todos los que le aman. Esta corona de vida es sinónimo, porque también lo menciona Apocalipsis, lo mencionan las cartas, el apóstol Pablo, es sinónimo de la vida eterna. Así que los que le aman a Dios, los que aman a Dios, Él les ha prometido vida eterna, perdón de pecados y vida eterna. Esta evidencia que da, o esta característica que da Santiago es importante, porque dice los que aman a Dios. Y una evidencia del amor es la obediencia. Lo dicen los evangelios, lo dice más enfáticamente Juan. Aquel que realmente me ama, dice, ese guardará mi palabra. Hermanos, esta evidencia es importante. El amor que el cristiano profesa, que el creyente profesa, ¿cómo se va a manifestar? ¿Solamente por medio de las palabras? No. Este amor también se manifiesta con la obediencia en medio de la adversidad, en medio de la tentación. Los que somos casados podemos entenderlo, y es una ilustración desde luego. Usted cuando se enoja con su cónyuge, ¿deja de amarle? Usted cuando hay una crisis, ¿usted deja de amar? ¿Usted inmediatamente corre por la carta de divorcio? Y dice, se acabó, me divorcio de él. ¿Es lo que inmediatamente hace? No. Busca una solución, busca cómo resolver la problemática. Usted sigue amando, usted sigue soportando. Alguien en algún momento nos instruía y hasta nos espantaban cuando nos daban la preparación a la instrucción prematrimonial. Decía, bueno, es que ahorita que no viven juntos, pues se baña y se peina y se lava los dientes. Pero cuando despierte a tu lado, despeinado, con la boca olorosa, con los pies olorosos, y dije, ay, ese es el matrimonio, eso es amar, eso es soportar. Es un ejemplo, hermano, es una ilustración. Los que aman a Dios son los que soportan, hermanos, no como un compromiso, sino porque realmente amamos a Dios, porque realmente esperamos verlo algún día, porque tenemos esa esperanza bien sembrada en el corazón que algún día, hermanos, hermanas, algún día estaremos con Él toda una eternidad, algún día. Y mientras eso sucede, no dejamos de amar. Y entonces cuando viene la tentación, que dice el texto, tenemos que soportar. El amor, hermanos, es una provisión que Dios ha dado para soportar la prueba. El amor es una provisión que Dios ha dado para soportar la tentación. Tengo media hora libre. ¿Leeré mi Biblia o el capítulo que me faltó de la serie de Netflix? Eso es tentación. Ay, hoy me merezco un descanso. Pero también puedo leerme, pero también puedo orar. Eso es tentación, aunque usted no lo crea. ¿Cuánto tiempo invierte en el teléfono? ¿Y cuánto tiempo invierte en su Biblia? Si los dedos hablaran, los dedos testificarían cuánto tiempo se la pasa en el touch y cuánto tiempo en el papel de la Biblia. Eso es tentación. Ahora, lo que Santiago muestra es el proceso precisamente de la tentación. La iglesia hoy tenemos esta promesa vigente, la corona de la vida eterna,
el perdón de pecados, pero necesitamos estar firmes, hermanos. Necesitamos soportar la tentación, amar a Dios. Por eso el Señor Jesucristo resume la ley y los profetas en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Si amamos a Dios, ¿podemos soportar la tentación? Bueno, vamos a ver cómo se soporta la tentación, que eso es lo que nos enseña el texto. Punto número 2, luchando contra uno mismo. Versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Lo primero que Santiago muestra es que en medio de la prueba, cuando viene la tentación, no viene de parte de Dios. Primeramente porque dice, Dios no puede ser tentado por el mal. La palabra nos muestra, Isaías, Apocalipsis, lo describen como el Dios santo 3 veces, santo, santo, santo. Y sabemos que la palabra santo es consagrado, es apartado. Y aunque le parezca extraño, cuando la palabra describe santo a Dios, lo describe a Él apartado para sí mismo, para su obra. Cuando se habla de la santidad en el creyente, se habla de estar apartados para Él, apartados de toda contaminación. Bueno, cuando la Escritura expresa santo, 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 Él se aparta para sí mismo, para llevar a cabo su obra. Él no puede ser tentado por el mal, pero también dice el texto que Él no tienta a nadie. Y aquí es donde vemos la gran diferencia entre ser probado y ser tentado. Dios nos prueba, sí, Dios prueba nuestra fe. Dios nos tienta, no, Dios no nos tienta. La prueba, como lo dicen los primeros versículos que leímos la semana pasada en Santiago, tienen como propósito, hermanos, traer paciencia, traer sabiduría, traer un cambio. La prueba que trae Dios tiene como propósito perfeccionar el carácter. La tentación, por el contrario, tiene como propósito el pecado. Por eso Dios nos prueba, pero Él no nos tienta. Y esa es la gran diferencia que nos muestra el texto. Dios prueba, pero no tienta. Ahora, la prueba, hermanos, jamás tendrá como propósito que el cristiano caiga. Meditemos en esto. Tomando el ejemplo que nos da la Escritura, los creyentes judíos comenzaron a creer en Jesucristo. ¿Cuál fue el resultado de esta fe? La persecución. ¿Fue una prueba de parte de Dios? Claro que sí. ¿Y cuál era el propósito? Perfeccionar el carácter de los creyentes. El propósito de la persecución no era que los creyentes desertaran de la fe. El propósito de la persecución en los primeros días no era que los creyentes negaran a Jesucristo. Pero lo que Santiago expresa es que en medio de esa prueba hay tentación. ¿La tentación viene de parte de Dios? No, es solamente prueba. Él ama, Él fortalece, Él provee, Él instruye, Él cuida, Él guarda del creyente. Entonces, ¿de dónde viene la tentación? Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aleluya. Cada persona es tentado de su propia concupiscencia. Ahora, aunque otras referencias bíblicas, como 2 Timoteo, como Juan, describen al diablo como tentador, eso es una verdad. Lo vemos también en el libro del Génesis, en el capítulo 3, cuando la serpiente tentó a Eva. Bueno,
La palabra enseña que el diablo es tentador, eso es una verdad, pero Santiago se remite a la responsabilidad que tiene el hombre frente a la tentación. Esto es lo que está haciendo Santiago. Santiago lo que quiere es enfocarse en la responsabilidad que el creyente tiene frente a la tentación. Santiago no niega la acción diabólica. Él en 4:7 describe lo siguiente. Él describe la actitud que se debe tomar frente al adversario, frente al diablo. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sencillo el asunto. Ahora, hermanos, quiero ser responsable en esto, pero Santiago le da la importancia de vida al asunto. Él habla del diablo, sí, más adelante en el capítulo 4, versículo 7, y él solamente dice, resistan al diablo, pero sométanse a Dios. Y el diablo terminará huyendo, yéndose de sus vidas. Y lo dice en un versículo tan pequeñito, pero invierte más de 2 versículos hablando de la responsabilidad del hombre, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es la concupiscencia? Deseos desordenados, malos deseos. Y eso es muy importante porque cuando viene, hermanos, la adversidad, casi siempre viene la tentación seguida. Y lo que está enseñando Santiago es que cuando viene la tentación, no viene de parte del diablo, es uno mismo. Santiago dice que en el creyente hay malos deseos, hay deseos desordenados, hay deseos fuera de su lugar, hay pensamientos equivocados en el creyente. Y eso es lo que causa la tentación en medio de la prueba. Y esto creo que es tan importante recordarlo. Como creyentes, nos cuesta trabajo reconocer nuestra culpa frente al pecado. Es lo que está expresando el texto. Santiago se enfoca en el creyente. Y lo dice más adelante. No culpen a Dios, ustedes son responsables de su pecado. Ustedes son culpables. Hermanos, si digo esto con responsabilidad, esto deja fuera cualquier argumento de echarle la culpa al diablo. Esto deja fuera el argumento de las maldiciones generacionales. Es que estoy atado a cierto pecado porque vengo de una línea pecaminosa y sigo pecando porque tengo una maldición generacional. O justificamos la conducta de alguien diciendo, es que esa persona tiene una maldición generacional. No, no es cierto. Él es tentado por su maldad que hay en su corazón y está pecando porque él quiere. Eso es lo que enseña Santiago. La culpa no es que mis padres no me hayan atendido cuando yo era niño. El origen de mi pecado no es que yo haya sido abusado de pequeño. El origen de mi pecado no es que otros hayan actuado mal en contra de mí. El origen de mi pecado está en mi corazón. Hermanos, si esto no es la única porción que lo muestra, hemos leído Mateo cuando el Señor dice que del corazón del hombre salen puras cosas bonitas. Se salen los homicidios, los hurtos, las maledicencias.
El corazón del hombre es lo que contamina al hombre. Así que el verdadero creyente maduro reconoce su participación en el pecado diciendo: yo soy responsable de esto, de aquello. Aleluya. Eso es lo que dice Santiago. Dice que la concupiscencia atrae y seduce. Dice, cada uno es, de su concupiscencia es atraído y seducido. Esta palabra atraer es una palabra que se usa en el griego, que se usaba en el griego, para describir cómo se atraía a un animal para cazarlo, pero el énfasis está en que se alejaba a ese animalito de su lugar, de su guarida. Vamos, lo exponían a cierto lugar donde el animal ya no tenía escapatoria. Entonces, ese es el énfasis de la palabra. La concupiscencia del hombre saca a la persona de la zona de seguridad y lo pone en un lugar donde ya no puede decir que no. Ese es el énfasis. Eso es ser atraído. Y seducido es del griego también, engañar con falsos razonamientos. Esa es la seducción. Esto lo vemos también en el libro de Proverbios, cuando el escritor instruye a su hijo y lo previene de la mujer extraña. Dice: no te dejes seducir por sus palabras. Bueno, Santiago enseña que la concupiscencia saca al creyente de la zona de seguridad y lo engaña con falsos razonamientos. Así que el hombre, cuando llega a este punto, termina justificando su pecado. Bueno, es que sí yo hice, pero es que también a mí me hicieron. Es que estoy actuando pecaminosamente, sí, pero es que... Y se justifica, porque se dejó llevar por estos falsos razonamientos. Ahora podemos notar que Santiago comienza a usar una metáfora, versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Inició diciendo que la concupiscencia primero seduce, y esto es una metáfora, desde luego, con la atracción del sexo opuesto. Continúa diciendo: después la concupiscencia concibe y da a luz. Y son precisamente las mismas palabras que se usan para hablar de un nacimiento, de un hombre, de una mujer, de un bebé. Eso es lo que está usando esta metáfora Santiago para describir. Ahora, el lenguaje figurado es muy claro. Así como el resultado, escuche bien, de una relación entre un hombre y una mujer, conforme al diseño bíblico comúnmente, tiene como resultado el nacimiento de hijos nacidos dentro del matrimonio. Esta relación requiere un cortejo, un tiempo, un esfuerzo, una dedicación, confianza, comunicación y finalmente, hermanos, se da la concepción. Eso es lo que Santiago está expresando. O sea, nadie llega y, bueno, bíblicamente no se puede hacer: vine a que me des la prueba de amor. Mira, apenas te conozco, pero dame la prueba de amor. Eso no existe en la Biblia. Ahora, Santiago está enfatizando precisamente que una relación implica esfuerzo, tiempo, cortejo, atención, y eso es lo que está haciendo el hombre con su concupiscencia. Hermanos, en pocas palabras, el pecado no sorprende a nadie. El pecado no toma por sorpresa a nadie. Es que iba dando la vuelta a la esquina y me tomó el pecado. No es cierto.
Lo que Santiago está enseñando es que el hombre, la mujer que ha sido seducido por sus concupiscencias, dedica tiempo para estar planeando su pecado. Hoy voy a faltar a la escuela. No, pero es que se van a dar cuenta y comienzo a planear una semana antes, un mes antes, y ese día no voy a la escuela. Pues es que no iba a haber clase. Es que nada más, es un ejemplo que doy. Los estudiantes me van a entender. Es que de las 5 clases nada más íbamos a tener 1 hora. Ya habías planeado. Solamente estabas buscando un pretexto para justificarlo. Pero ya había concebido el pecado. Es que dando la vuelta a la esquina caí en adulterio. No es cierto. Ya lo habías planeado. Ya habías calculado. Ya habías medido. Y ya estabas dispuesto a cometer esa maldad. Eso es lo que enseña Santiago. Que el hombre frente al pecado es responsable. Que es tentado de su propia maldad. La concupiscencia es el tropiezo que el mismo hombre tiene en su corazón, concibe en él, y el texto muestra que el pecado ya se ha concebido en el corazón. Ya solo es cuestión de tiempo. Ya está allí. ¿Recuerda usted lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo? Que para que un hombre caiga en adulterio es suficiente la mirada y tenerlo en el corazón. Ya está en pecado. Y es lo que está reafirmando Santiago. Cuando el hombre se deja seducir por sus falsas argumentaciones, ya solo es cuestión de tiempo para que cometa su maldad. Medite en lo que es pecado, hermanos. Medite cuántas veces usted ha incurrido en pecado en esta semana. Bueno, hoy la palabra nos enseña que usted es responsable de haber caído en pecado en esta semana. No fueron las circunstancias. Usted es responsable. Finalmente, el resultado del pecado es la muerte. La palabra griega thanatos es la separación, se traduce como separación y lo hace en 2 connotaciones. La palabra se refiere tanto a la separación física, el alma del cuerpo. Cuando la persona muere, se separa el alma, el cuerpo vuelve a la tierra y el alma regresa al Señor, que es a quien pertenece, y la parte espiritual. La muerte espiritual es la separación de Dios con el hombre. Entonces el pecado produce muerte, sea muerte física o sea muerte espiritual. Ese es el resultado del pecado, la muerte. Aquel que se deja seducir por su concupiscencia termina separado de Dios por el pecado que comete. Ahora, es importante reconocer, recordar, meditar cuántas veces pecamos. Porque cuantas veces pecamos, esas veces nos separamos voluntariamente de Dios. Y de eso somos responsables. ¿Cómo aplico esto a mi vida? Hermano, ¿reconoces y crees esta verdad? Medita en esto. ¿Realmente lo crees? ¿O mentalmente ya te estás justificando? ¿Realmente lo crees? ¿Realmente crees que tú mismo eres culpable de tu pecado? ¿O esta enseñanza así como que está entrando y está saliendo por el otro lado? Porque esta es palabra de Dios. Esto es lo que enseña el texto.
¿Crees que tú mismo eres tu piedra de tropiezo? ¿O sigues con el mal hábito de culpar a lo que te rodea o a los que te rodean? Reconocer esta verdad nos lleva aún a ser más dependientes de Dios. Reconocer esta verdad, hermanos, nos lleva a mirar todo, absolutamente todo, a través de la lente de las Escrituras. Estoy viviendo hoy así. ¿Qué dice la Biblia? Adelante. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es pecado? Bueno, recuerda esta lección. Te estás engañando tú mismo con tus falsos razonamientos. Tú mismo te estás poniendo una trampa. Tú mismo te estás seduciendo para caer en pecado. Cuando lo que hacemos es contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Punto número 3. Recibiendo lo divino. Versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis. Después de describir el proceso de la tentación, después de Santiago mostrar cuál es la condición del hombre, cómo nace el pecado, ahora les dice, hermanos míos, no se engañen. Esa es la traducción literal. Hermanos míos, no se engañen. En otras palabras, no culpen a Dios. ¿Y por qué entendemos esto? Porque Santiago está primero expresando la condición del hombre y ahora pasa a mostrar la condición de Dios, la persona divina. Hermanos míos, no se engañen, no culpen a Dios. Ustedes son responsables de su condición. Versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora, les describe dos cosas, confirmando que Dios no tienta a nadie, ni tampoco Dios puede ser tentado por el mal. El argumento con el que inició Santiago, él dice que toda buena dádiva, y esto tiene que ver con el acto de dar, Dios continuamente está dando. Dios siempre está dando, siempre. Y también dice todo don perfecto. Las dos palabras se pueden traducir como regalos, pero dádiva hace más referencia a la acción de dar. Y el don perfecto hace énfasis en el don, en el regalo recibido. Dios constantemente está dando, o Dios siempre está dando. Hermanos, y Santiago dice que todo lo bueno siempre va a venir ¿de dónde? De lo alto, de Dios. Mientras que el hombre se engaña con sus propios argumentos, mientras que el hombre se está justificando su pecado, Dios hace descender toda buena dádiva y todo buen regalo. Es el contraste que está haciendo Santiago. Describe cómo Dios el Padre, el Dios de las luces, no cambia. Es inmutable como muchos lo conocemos. Dios es el mismo. Él sigue siendo el mismo. Hermanos, cambian los tiempos, pero Dios sigue siendo el mismo. Cambian los gobiernos, pero Dios sigue siendo el mismo. Cambiamos de año, pero Dios sigue siendo el mismo. Él sigue dando. Él sigue proveyendo todo. Bueno, es lo que Santiago está haciendo énfasis. Versículo 18. Él, el Padre de las luces, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora Santiago enuncia esos regalos, esos dones perfectos que Él ya ha hecho descender sobre el creyente. Lo primero dice que Él por su propia voluntad nos hizo nacer. Santiago le recuerda a sus lectores que Dios el Padre, en su infinita misericordia, donde su voluntad
está involucrada, la voluntad de Dios. Él quiso otorgar el nuevo nacimiento. Él hizo nacer de nuevo a los creyentes. Ese es un regalo perfecto, un don de lo alto, el nuevo nacimiento. ¿Qué otro don perfecto menciona? Su palabra de verdad. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Hermanos, es evidente que en este momento que Santiago estaba redactando esta carta, algunos eruditos, o la mayoría de los eruditos, coinciden que esta carta es la primera que se escribió del Nuevo Testamento, Santiago, aproximadamente en el 40-45 después de Cristo. Pero es evidente que en este momento solamente había escritos del Antiguo Testamento. Aún no se había terminado el canon sagrado. Pero Santiago dice que Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Qué palabra de verdad está haciendo referencia? El Evangelio. La palabra de Dios. Que aunque no había terminado de editarse, de completarse, Él ya había dado su palabra. Hermanos, hoy tenemos la Biblia en nuestras manos. Un don perfecto, un regalo de Dios. Bueno, esta palabra de verdad es la que hace posible el nuevo nacimiento en los creyentes. Otro don perfecto que menciona es que este nuevo nacimiento, escuche bien, hermano, tiene como propósito que los redimidos seamos las primicias de sus criaturas. Recordemos que los lectores de Santiago eran judíos, y esta palabra primicias, desde luego que se remonta a la ley, lo encontramos en Éxodo, en Levítico, y cuando hablamos de las primicias hablan de lo escogido, de lo mejor, de lo que es agradable a Dios. Así que el Señor quiso otorgar el nuevo nacimiento para que los creyentes sean lo mejor, lo escogido, lo agradable a Dios de esta nueva creación, del nuevo nacimiento. Esos son los dones perfectos que Dios nos da. Esto debe conmover nuestro corazón. Él no solamente nos otorgó el nuevo nacimiento, sino que Él quiso que seamos lo mejor de su nueva creación. Todos los días seremos capaces de recordar o de reconocer estos regalos, estos dones perfectos que Dios hace. O todavía miramos la vida con la perspectiva equivocada, negativa, quejándonos de todo. Los dones perfectos que Dios ha depositado en ti, los agradeces, los aprovechas, los pones a disposición de su iglesia, o sigues viviendo de manera egoísta. Porque es un hecho que Dios ha dado dones y Dios sigue dando cosas. Pero ¿qué hacemos con lo que Dios nos da? ¿Qué haces con lo que Dios te da? Santiago les dice: no se engañen. Si hay algo bueno en ustedes, no viene de ustedes. Y hoy es bueno recordar esto nosotros. Hermanos, no nos engañemos. Si hay algo bueno en nosotros, es de Dios. Y qué bueno que Él no cambia. Qué bueno que Él sigue permaneciendo inmutable. Así que si hay algo bueno en ti, no es tuyo, le pertenece a Dios. Y tienes que ser sabio en cómo administrar todo lo que Él te ha confiado, todo lo que has recibido de Él.
Eso es lo que enseña el texto. Todo, absolutamente todo. Punto número 4. La palabra que salva el alma. Versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Por todo esto, por todo lo anterior que ha mencionado Santiago, hablando de la promesa de vida eterna, hablando de las concupiscencias, hablando de la tentación, hablando de los dones perfectos, ahora dice lo siguiente: por esto, amados hermanos, sean prontos para oír. Santiago manda 3 acciones. La primera es: sean prontos para oír. Estar atentos, estar listos para escuchar. ¿Escuchar qué, hermanos? La palabra, el consejo divino. Dice: por todo esto que les acabo de describir, dice Santiago, por favor, estén atentos, no se duerman, escuchen, anhelen la palabra, avíspense por todo esto, porque están en problemas, sí, porque ustedes son los que se ponen tropiezo todos los días. Hace ver la condición del creyente, pero ahora, como es el consejo bíblico, ahora da la solución. Por todo esto, hermanos míos, si lo han entendido, sean prontos para oír. En un inicio, se muestra en la Biblia la tradición oral. ¿Y a qué me refiero con esto? Que cuando Jesús comenzó a predicar, no tenían un templo, no tenían una sinagoga. Él entraba a las sinagogas, pero regularmente predicaba en público. No había Biblia. Él comenzaba a predicar, él comenzaba a disertar. ¿Y qué hacían los oyentes? Estaban atentos. ¿Recuerda usted esa porción de Zaqueo? No lo dejaban llegar a donde estaba Jesús. ¿Y qué hizo? Se subió al árbol. No, yo tengo que verlo, yo tengo que escuchar lo que va a decir el maestro. Eso es estar atentos. Hermanos, dedicamos un día a la semana para escuchar el consejo. Santiago le muestra a los cristianos judíos que ellos tenían que estar atentos al consejo de los apóstoles, al consejo de los profetas en el Antiguo Testamento, al consejo, desde luego, de la ley, entendiendo que se estaba cumpliendo en Jesucristo. Ya hemos visto en el primer versículo que Santiago se describe como siervo de Jesucristo y que le habla a judíos conocedores de la ley, sabiendo que la ley se ha cumplido en Jesucristo. Estén atentos, por favor. Están en problemas. Estén atentos. Están expuestos al pecado, a la tentación. Por favor, escuchen. Abran los oídos, destapen los oídos. Segunda acción: sean tardos para hablar. Ser lentos para hablar. La palabra oral, la palabra escrita, hermanos, de la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios siempre se ha tomado como autoritativa desde los primeros días. Y esto es importante. El mandamiento nunca se cuestionó. El mandamiento de Dios siempre ha sido autoritativo. Así dice la palabra y punto, y se cumple. Y así lo tomaban los oyentes.
Hoy cada quien quiere interpretar la Biblia como quiere y como puede. Hoy cada quien quiere hacer lo que se le antoje. Hoy muchos cuestionan los mandamientos. Hoy muchos quieren negociar el mandamiento. Sean tardos para hablar. No hablen. No hablen. El testimonio del monje San Francisco de Asís, un monje católico, invitaba a sus discípulos y les decía: vamos al pueblo. Ellos estaban en un monasterio y decía: vamos al pueblo a predicar. Y se los llevaba. Ellos llegaban a la ciudad y comenzaban a ayudar a la gente, comenzaban a asistirlos, comenzaban a cargar, comenzaban a construir, comenzaban ellos a tomar por acción el Evangelio. Dice: bueno, vámonos. Y los discípulos se sorprenden: ¿y cuándo vamos a predicar? Ya predicamos, fuimos a dar testimonio, no es necesario que hablemos. Dice Santiago: sean tardos para hablar. Escuchen, sean tardos para hablar. Piensen antes de pronunciar una palabra. Santiago también les dice: callen esas voces interiores que se oponen al Evangelio. Callen esas voces interiores que constantemente se están quejando, que constantemente, cuando se escucha la palabra de Dios, se anteponen los argumentos personales. Eso es lo que Santiago les está pidiendo a los oyentes. Tercero, sean tardos para airarse, lentos para enojarse, para irritarse, para reaccionar de esta manera. Ahora, la ira descrita, hermanos, aquí, en este texto, está descrita como una irritación continua y descontrolada. La ira también se ha considerado como una de las más intensas de todas las pasiones. Es una excitación de la mente, es una pasión violenta en acciones o en ideas. ¿Por qué incluye la ira en esta enseñanza? ¿Por qué la ira del hombre ahora aparece en escena? Bueno, porque precisamente el consejo bíblico, la confrontación, la doctrina produce ira en el hombre. La ira del hombre va dirigida hacia Dios. ¿Cómo reacciona un hombre? Escúcheme bien. ¿Cómo reacciona un hombre, una mujer, cuando es amonestado bíblicamente? ¿Se alegra? Qué bueno que me están exhortando. Gloria a Dios. Lo que el hombre y la mujer hace es enojarse, irritarse, a causa del consejo bíblico. Aparentemente, el oyente puede enojarse, escúcheme bien, con el que está exponiendo el texto. Le puede caer mal el predicador, le puede aburrir. Pero la verdad es que esa reacción, hermanos, es en contra de Dios, porque esta es su palabra. Es lo que está expresando Santiago. Que aquel que oye el mensaje de la palabra de Dios y se enoja, se está enojando contra Dios, porque es su palabra. Sorprendente. Ahora, esto tiene que ver, desde luego, y es una enseñanza bíblica. Escuche lo que dice Hechos 7:54, que muestra esto que estamos meditando. Hechos 7:54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones. Oyendo, se enfurecían.
y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. El final ya lo sabemos. Mataron a Esteban. Es increíble que un versículo antes, en el capítulo 6, dice que cuando se sentó Esteban, vieron su rostro como el de un ángel. Porque era un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios. ¿Y qué hizo Esteban? Él simplemente comenzó a externar el Antiguo Testamento. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Hermanos, ellos mataron a Esteban, pero ¿en contra de quién estaban enojados? En contra de Dios, porque el mensaje no es de Esteban. Así que esto nos hace meditar a usted y a mí. Hablando del consejo bíblico. Cuando alguien se enoja, se irrita, cuando alguien se duerme, cuando alguien es indiferente, hermanos, al mensaje que se está exponiendo, no lo está haciendo en contra del predicador, lo está haciendo en contra de Dios. Aleluya. Eso es lo que muestra el texto. Así que en esto debemos meditar. ¿Cómo estamos recibiendo el consejo de Dios? Versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Por qué motivo les da estas tres órdenes puntuales Santiago? Porque la ira del hombre no obra la justicia, la vida justa que Dios quiere para el hombre. Cuando el hombre está irritado, está irado, enojado, en ese momento deja de producir la vida que Dios quiere, la vida que Dios espera. Cuando un hombre constantemente está enojado, irritado, sin causa, está lejos de Dios, se ha engañado a sí mismo por sus propias concupiscencias y está pagando las consecuencias de su pecado. Pero eso no termina allí. Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago da el diagnóstico, habla de la reacción frente al discurso, frente al consejo bíblico. Y ahora les dice por qué sucede esto en el corazón del hombre, pero también da la solución. Y nuevamente manda tres cosas. La primera es, por lo cual, desechando toda inmundicia. Es sorprendente esto, hermanos. No se lo está diciendo a los incrédulos, le está diciendo a los creyentes. Hermanos míos, sean prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. Por lo tanto, hermanos, desechen toda inmundicia que hay en ustedes. Es lo que está diciendo Santiago a los lectores. ¿Y qué es la inmundicia? La inmundicia se traduce como suciedad o contaminación moral o malos hábitos. Según la indicación, desechen toda abundancia de malicia. Y esto, la traducción es literal, maldad de carácter malo. Santiago le está diciendo a los creyentes judíos, desechen la inmundicia que hay en ustedes, la contaminación moral, desechen la maldad que hay en ustedes. Pero no se queda allí. Tercero,
recibid con mansedumbre la palabra implantada. La causa de la ira, la causa de la reacción, hermanos, frente al consejo bíblico que les está dando Santiago a los oyentes, es porque el corazón está lleno de contaminación moral y está cargado de maldad. Es lo que le está diciendo a los judíos. Y la orden es desechar todo eso para que haya un resultado positivo, para que puedan recibir con mansedumbre la palabra, el evangelio. Concluye esta idea diciendo: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Todo esto tiene que ver ¿con qué? Con la salvación. Todo esto tiene que ver con la salvación de las almas. Ahora, esto nos lleva a algo un poco más profundo. Y estoy terminando casi con esto. La reacción que el oyente cristiano tiene frente a la exposición del texto tiene que ver con esto que enseña Santiago. Si el oyente se irrita, si el oyente se enfurece, si el oyente desprecia el consejo que se está dando aquí, es porque en su corazón hay contaminación moral y hay abundancia de maldad. Eso es lo que expresa el texto. Y esto nos tiene que llevar a meditar a nosotros. ¿Cómo recibimos el consejo bíblico? Hermano, si usted cuando escucha el texto, cuando escucha la enseñanza, se conmueve su interior, se emociona, bueno, usted lo está haciendo para con Dios. No es que el predicador sea muy bueno, es que es la verdad bíblica. Hermano, si el texto, la predicación le parece aburrida, esa es la actitud que usted tiene frente al consejo de Dios. Puede ser frente al predicador, es que no sabe predicar, sí, pero es el texto bíblico. Si usted no tolera 1 hora, 2 horas, 3 horas de predicación bíblica, como lo estamos haciendo, usted no tolera el mensaje de Dios. Vemos los ejemplos bíblicos, cómo disertaban desde que empezó el día hasta el mediodía. Cómo Eutico, a causa del cansancio, se cayó porque Pablo disertó. Y los creyentes no, ya como que estoy viendo el reloj, a ver, como que ya se tardó en predicar, ¿no? O distraído con cualquier cosa. Hermanos, si no toleramos eso, no toleramos el consejo bíblico, esa es la verdad.